Les invito a su vez a moverse un capítulo, 2 capítulos antes. Eso quiere decir que las baterías me van a dejar a pie. Las del micrófono, porque las mías son Duracell cabeza de cobre. Así es que muévase ahí al capítulo 8 y versículo 24. Y de alguna manera vamos a tratar de mirar ese versículo, que es el milagro de otro ciego, sanado en Betsaida. Dice el 8:24 del mismo Evangelio según San Marcos: él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Estoy consciente de que el domingo pasado nuestra hermana Yulisa predicó sobre este pasaje de Marcos 10, el milagro de la recuperación de la vista de Bartimeo. Es el mismo pasaje junto a Lucas 18 que está haciendo acopio a nuestra juventud en el campamento Morton. Pero la palabra de Dios, como dice la carta a los hebreos, es viva y es eficaz. Y no se agota con una sola predicación, ni se agota con un solo acercamiento. Así es que en esta mañana ustedes tienen el mismo pasaje del domingo pasado, y en esta mañana el Señor dará palabra a cada uno y a cada una. Como le dije al principio, nuestra juventud está retirada en el campamento Morton. Desde el viernes por la tarde comenzaron a llegar jóvenes con sus paquetes, su equipaje, sus sonrisas, sus travesuras, sus expectativas. Y llegar a Morton, al campamento Morton, siempre es una experiencia grata. Alguien por ahí comentó que en Morton habían talado los pinos. Pues no es verdad. Los pinos están allí. Sí han podado algunas áreas. Sí, en el área de las cruces ha habido todo, ¿verdad? Un reforestar y un talar algunas partes y un repavimentar con toda probabilidad el camino a las cruces. Allí hay 45 personas de nuestra iglesia, como les dije al principio, entre 8 a 10 adultos, personas adultas, acompañando a nuestra juventud. Yo estuve desde el viernes en la tarde hasta ayer en la tarde. Y hay unos 35 a 36, 37 jóvenes, porque algunos bajaban ayer porque tenían que trabajar, otros subieron en la tarde y así, ¿no? Ese número que a veces fluctúa, pero hay sobre 36 jóvenes allí. Entre las edades de 14 a 26 años. Allí están todos juntos, recibiendo de la gracia de Dios. Y los temas cubiertos hasta donde yo pude permanecer, se trabajó esa narrativa desde lo que es la identidad en Jesús. Eso fue viernes en la noche. Nuestro hijo espiritual de esta iglesia y pastor Manuel Rodríguez Vidot trabajó la identidad en Jesús. Y trabajó también el asunto de que todos tenemos necesidades. No solo Bartimeo, hijo de Timeo, sino que cada joven que estaba allí en el campamento, en ese retiro, y cada persona de las que están aquí en esta mañana, tenemos necesidad de algo, de alguien. El sábado en la mañana, el candidato al ministerio, Ernesto Rivera, trabajó entonces el aspecto de que Jesús se metió en el camino. No solo de Bartimeo, sino en el camino suyo, como niño, como adolescente, como joven y ahora como joven adulto. Y él lo decía mucho: Jesús se metió en mi camino. Y daba entonces las experiencias extraordinarias que nos compartió. Esa pregunta de que, ¿qué quieres que haga por ti?, que fue una pregunta que nuestra hermana Yulisa hizo aquí desde la predicación,
Ha seguido teniendo las resonancias en la semana, en el fin de semana. Cuando se decía el viernes en la noche que todos tenemos necesidad. ¿Y qué pasaría si Jesús nos preguntara mirándonos a los ojos de frente a nosotras y a nosotros, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Y eso es toda una predicación, ¿sabe? Pero esa pregunta está y estuvo ahí. El ambiente y el entorno del campamento siempre es subyugante. La floresta, el verdor, la lluvia que cayó ayer por la tarde, yo creo que fue la que no cayó el miércoles. A cántaros, hermanos y hermanas. Por la tarde fue a cántaros. Ellos ya habían empezado a jugar un debate bíblico y un debate de las cosas que habían estado ocurriendo. Y el equipo, eran dos equipos, y el equipo que no pudiera contestar le iban a caer bombas de agua a todo tren. Óigame, corrían como gacelas. Pero todas las bombas se explotaron, ¿sabe? Y cuando terminaron el juego, ese Pedrito que mucho corre, y ese Christopher Sanders, eso es una gacela por aquel monte. Y lo cierto es que cuando terminó el juego, ahí fue que los cielos se abrieron y entonces sí que de verdad se ensoparon, como decimos acá. Nuestra juventud siempre necesita ese toque de Dios. Nuestra juventud necesita y quiere un toque de Dios. Y estamos comprometidos como iglesia a acompañarles, a orar con ellos y con ellas, a ministrarles, a pastorearles. Y pastorear a nuestra juventud no es solo un asunto de la pastora. Usted también es pastor y pastora de esos jóvenes. Así es que todos tenemos una pastoral junto con ellos y ellas y de alguna forma lo estamos haciendo. Cuando yo releía esta lectura, yo hice una pregunta a mí misma. Y fue esta, y se las hago a ustedes. Cuando usted tiene algo y lo pierde, llamémosle a ese algo un bien valioso. Quizá el bien más valioso que usted puede poseer en este momento, materialmente hablando, puede ser su casa. Puede ser su techo. Cuando usted tiene algo o alguien y lo pierde, puede ser un amigo, una amiga, un esposo, una esposa, un ser amado, entrañable. Ese algo puede ser la salud en cualquiera de sus expresiones. Lo que se siente cuando usted pierde ese algo o a alguien, no es el mismo sentimiento, no es la misma emoción cuando usted nunca lo ha tenido o lo ha poseído. Cuando usted nunca ha disfrutado, en este caso, de la vista. Y quizá el refranero popular nos ayuda en esta mañana. No o nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ese refranero popular enmarca muy bien en muchas historias humanas, incluyendo la de esta mañana del ciego Bartimeo. Así es que cuide, valore, luche, respete lo que ama y lo que es valioso para usted. Sea proactiva, proactivo y dele gracias a Dios porque usted puede ver. Dele gracias a Dios porque aunque tenga espejuelos o lentes intraoculares, usted puede ver.
Dele gracias a Dios que aunque tenga que visitar al retinólogo, como tengo yo que visitarlo este miércoles, puedo ver. No de las cosas por sentado en la vida. Porque hoy las tenemos, mañana quién sabe. Bartimeo no nació ciego. Hijo de Timeo. Algo le ocurrió. Alguna enfermedad extraña cortó las alas para volar todo lo alto que ese joven había soñado. El versículo 51b valida mi afirmación, que él no nació ciego. A la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál fue la respuesta de Bartimeo? Que recobre la vista, que vuelva a ver, volver a ver. Recobrar tiene que ver con volver a tener lo que antes se poseía. Quiere decir que este hombre años antes era vidente. Y no un Anito Cassandra cualquiera, de esos no estamos hablando. Vidente, que veía, físicamente veía, podía ver los colores de las flores, podía ver los matices rojizos de los amaneceres y atardeceres. Ayer en el desayuno hablaba yo con uno de los jóvenes que por primera vez nos acompaña en un retiro, que había estado hace 2 viernes aquí con nosotros en la confraternidad. Un joven llamado Héctor, enfermero geriátrico, novio de una de nuestras chicas, artesano puertorriqueño a su vez. Y en el desayuno quedamos con la mesa dando al platanal. Y el chico nació en Utuado. Los que son de Utuado aquí, alaben al Señor. Y él miraba el platanal y él me decía, pastora, quien sembró esos plátanos sabe lo que hace. Porque mire cómo los fue sembrando. Y cómo aprovechó la geografía del terreno para hacer el sembradío de manera correcta. Bueno, y ahí nos embollamos él y yo. Y Alma también, su novia, que estaba allí. Y él me dijo esto. Me dijo, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana. Y yo lo miré así. Porque a veces pensamos que nuestros jóvenes no se fajan. A veces pensamos que nuestra juventud se levanta a las 10 de la mañana. Ese joven se levanta a las 4. Y cuando él vio que yo lo miré así, me dijo, sí, sí. Y yo me levanto a las 4 a poner en orden mi apartamento, a poner en orden las artesanías. Y me levanto a las 4 sobre todas las cosas. ¿Usted sabe por qué? Porque a mí me interesa todas las mañanas ver el amanecer. Y me dijo esto. Me dijo, hay una ventana de 5 minutos, o sea, un espacio de tiempo de 5 minutos a una hora específica de la madrugada o de la mañana, donde se ven los matices rojizos del amanecer, pero solo por 5 minutos. Y yo eso no me lo pierdo, porque eso nutre mi alma. Héctor es cantautor. Él estuvo aquí, él nos cantó. Y él y Gabo harían un dúo extraordinario en todo, porque es de esa línea. Héctor tiene la bendición de ver el amanecer y de ver los matices rojizos de esos amaneceres en Trujillo Alto, donde él vive. Podía Bartimeo en años anteriores mirar y ver el rostro de Timeo, su padre, y de su madre. Ahora, junto al camino, instalado en una zona de inmovilismo, dependía de que otros fueran sus ojos, de que otros lo llevaran allí junto al camino. Pero este Bartimeo, aunque no tenía vista física, ocular, tenía visión para poder ver con los ojos de la fe
y de su alma. Por eso, cuando supo que Jesús Nazareno iba a pasar por allí, a voz en cuello gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. Eso es ver con los ojos de la fe. Eso es ver con los ojos del alma. Hay gente que tiene 20/20, pero son miopes espirituales. Hay gente que tiene 20/20, pero son miopes morales. Tienen cataratas en el espíritu. Y Bartimeo de alguna manera comenzaba a entrar en una dimensión diferente. Los discípulos están en esa liga de los miopes, de los que tienen cataratas en su espíritu. Y aquí nadie se ofenda si tiene cataratas, ¿ah? Nadie se ofenda si es miope físicamente. Yo tengo cataratas también, ¿sabes? Pero no en mi espíritu, no en mi alma. Porque cuando usted está enfocado o enfocada, cuando usted de alguna manera no distorsiona desde la visión del Espíritu, usted sabe que el Señor en todos los caminos de su existencia está ahí para usted, para sostenerle y ayudarle y acompañarle. Así es que los discípulos en este relato y otros del Evangelio, de alguna manera están como ciegos. Ciegos que proclamaban a Jesús como Mesías de acuerdo a sus expectativas, pero no entendían que este Mesías no era un líder político. No lo entendían, no lo lograban ver. Recordemos al primer ciego, el que curó Jesús en Betsaida. Por eso quise ir al capítulo anterior. ¿Qué pasó con ese? Veía a medias. Como los discípulos, a medias. El ciego de Betsaida en la primera fase del milagro, ¿qué fue lo que dijo? Sí, yo veo. Pero veo a los hombres como árboles que caminan. Había distorsión. Su visión, su mirada, su vista no podía enfocar. Veo a los hombres como árboles que caminan. No tenía este ciego de Betsaida una visión definida, clara, enfocada. Y los discípulos, a pesar de la enseñanza, del ejemplo del maestro, de la entrega de Jesús, de la humildad que mostraba a Cristo en todo su quehacer, todavía no lograban ver cómo realmente era Jesús y para qué había venido. Y hay gente todavía que está en eso. Pero como este ciego, como Bartimeo, cuando logren ver realmente quién es Jesús, como termina ahí ese capítulo 10, seguirán a Jesús en el camino. Silvia Aponte no nació ciega. Silvia Aponte es esa joven extraordinaria que ha estado con nosotros en muchas ocasiones. ¿Cuántos se acuerdan de Silvia? Muchos de ustedes. Ella volverá a estar con nosotros el 11 de diciembre. Una joven extraordinaria, talentosísima. Yo la pude pastorear cerca de 8 años en la iglesia nuestra en el Señorial junto a su familia. Canta Silvia Aponte Rivera como las mejores sopranos de nuestro país. Silvia quedó totalmente ciega a la edad de 15 años. Una tarde, en un paseo por las montañas de Puerto Rico, cuando ella tenía 15 años, ya de regreso a la casa le dijo a su tiki Loida, una de mis mejores amigas, le dijo: Tiki,
detén el carro aquí, en esta peña, en esta montaña, porque quiero ver con calma este atardecer, porque yo no sé si sea el último que pueda ver. Con solo 15 años. Cuando los jóvenes me dijeron cuál era el tema, sígueme. Y ellos mandaron a hacer camisetas con el idioma Braille y todo, ¿sabe? Ese tema está ahí en Braille en la camiseta, sígueme. Y yo pude con ellos mirar cuál era la perspectiva de este fin de semana. Yo le dije a Alexandra y a Vanerim y Alexandra, yo pienso y les sugiero que inviten a Silvia para el sábado en la tarde, a Silvia y a su esposo. Y si el perro guía va, mejor todavía. Porque en Silvia se conjuga y encarna el drama humano de una persona que no nace ciega y en plena flor de la juventud pierde la vista física. Y tenemos que hacer de alguna manera los contrastes reales y no enajenarnos y escuchar el testimonio de esa persona que tanto tiene que aportar. Ella se le pareció la idea buena y allí estaba Silvia en el día de ayer, junto a su esposo Javier Berardi. A Silvia o a Silvita, como nosotros le decimos, la visitó también una enfermedad, retinitis pigmentosa lever, que nada ni nadie pudo detener. Y esa enfermedad fue nublando la mirada ante la tristeza de sus padres y de su familia. Su papá, el doctor Orlando Aponte, quien movió cielo y tierra para detener el avance de la enfermedad de su hija, muy poco o nada pudo lograr. Le decía Silvita ayer a los jóvenes que cuando ya los médicos decían que el diagnóstico era irreversible, ella vio cómo sus padres lloraban y lloraban. Y ella, a los 15 años, habiéndose criado en la iglesia, asistiendo a las escuelas bíblicas, tomada de la mano por sus abuelos, gente de fe y de oración, le dijo a su mamá: mami, yo me voy a encerrar esta tarde a llorar todo lo que voy a llorar. Y voy a llorar porque estoy triste, porque no voy a poder ver de aquí en adelante. Pero voy a encerrarme esta tarde y esta noche y voy a llorar todo lo que tengo que llorar. Y después de mañana yo no voy a llorar más. Y claro, ella decía, no es que eso se cumplió literalmente, pero yo hice el propósito de superar más y llorar menos. Y le contaba experiencias extraordinarias a nuestra juventud que yo sé que para mucho le va a servir. El testimonio de Silvia ayer en el retiro y el relato bíblico del ciego Bartimeo conjugan actitudes concurrentes. Silvia, una chica ciega, no vidente, que nació viendo y pierde la vista, pero con una claridad de alma, con un espíritu iluminado. Silvia, como Bartimeo, de alguna manera poseen una visión que hace ver o le hace ver lo que muchos videntes oculares no ven. En ella, igual que en Bartimeo, hay una tenacidad. La ceguera de sus ojos no la detuvo.
siguió viviendo. Y los muchachos, porque ella abrió un espacio y le dijo, bueno, si ustedes quieren preguntarme algo. Y uno de ellos le dijo, ¿y cómo tú pudiste hacer un PhD en música en los Estados Unidos sola con un perro guía? ¿Cómo fue eso? Y ella le comenzó a explicar y decía, y lo hice con computadora. Hay unos programas especiales, obviamente, pero el programa no te lo hace todo. El programa es un vehículo para tú hacer los trabajos. Y ella desafió todos los pronósticos. Y hoy es profesora en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. ¡Tenacidad! Allí estaba Bartimeo. Aquellos le decían, cállate, no molestes. Tú no tienes oportunidad. Tú eres ciego. Estás ahí en un inmovilismo. ¡Cállate! Y él gritaba más fuerte, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella hizo buenas las palabras de la canción de José Feliciano. Y si Bartimeo hubiese conocido a José Feliciano, también la hubiese cantado. Un ciego no vive en la oscuridad. Y esa canción dice más o menos, no se la voy a cantar, pero dice, cuando me levanto, siento el calor del sol. Y cuando huelo el campo, siento su verdor. A mí como a ti me da la claridad. Un ciego no vive en la oscuridad. Y el coro de esa canción dice, porque la vida nos enseña todo lo que hay que aprender. La cosa es entender. Un ciego no vive en la oscuridad. Y tanto Bartimeo como Silvita, los dos pusieron su fe en el Salvador. Su fe en el Señor que le ha iluminado el camino de su vida. Quien tiene a Jesús como Señor y Salvador, aunque no vea con los ojos del rostro, no vive en la oscuridad. Porque Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz de la vida. Y esa luz es la que alumbra aún en los requicios del alma cuando están apagados o ensombrecidos. ¿Cuántos dicen amén? Bartimeo dice, la narrativa bíblica, que ha seguido a Jesús en el camino. Silvia también ha seguido a Jesús en el camino. Donde quiera que Silvia está, da a conocer a Cristo. Y su voz afinada. Ella pudo combinar ayer su testimonio con música. Su esposo Javier Berardi es egresado también del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Es ingeniero de profesión. Y ellos los dos, él en el piano y ella en el micrófono, los dos contaban cómo se enamoraron, tú sabes, y todo ese asunto del plan perfecto de Dios. Y allí, de alguna manera, hermano y hermana, esa voz afinada, educada, es una manera también potente y sonora de proclamar el Evangelio. Y donde quiera que ella va, así lo hace. Yo creo que a Bartimeo le pasó lo mismo. La pregunta de Jesús y la respuesta de Bartimeo. La gran pregunta de Marcos. ¿Qué quieres que haga por ti? Esa vertiente, Yulisa, yo sé que la trabajó extraordinariamente bien el pasado domingo. No me voy a detener ahí. Me voy a ubicar más en la respuesta de Bartimeo. Que recobre la vista. Porque la palabra griega que ubica la respuesta de Bartimeo es anablepso. Y anablepso en griego significa en realidad mirar a lo alto.
Mirar hacia arriba. Cuando Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? No es un simple que recupere o recobre la vista. Es que Bartimeo le está diciendo a Jesús que yo pueda mirar hacia arriba, que yo pueda mirar y ver alto. Y eso es lo que aparece expresado en el deseo de Bartimeo, que no quiere solamente ver las cosas de abajo, que no quiere solamente poner su mirada en los seres humanos de acá abajo. Y ciertamente los seres humanos en el tránsito por la existencia terrenal son importantes. Somos seres gregarios por naturaleza, ¿cierto? Y usted necesita del que está a su lado. Usted no puede vivir desde esa filosofía de vida que mucha gente articula y dice, yo no necesito de nadie. Decirlo es una cosa, llevarlo a la praxis es otra. Siempre usted va a necesitar de algún mortal aquí en la tierra mientras usted viva. Pero Bartimeo, que había estado orillado junto al camino, que había tenido que entrar en una ética de dependencia, de que otros lo lleven, lo traigan, lo coloquen, lo levanten, le digan, ya se había cansado. ¿Y cómo? Y ahora sabía que hay un ser sobre todos los mortales. Siempre los mortales nos van a fallar. Siempre los mortales, los que son como usted y como yo, porque decimos los mortales y a veces nos colocamos nosotros acá. Usted y yo también fallamos, ¿cierto? Usted y yo en muchos momentos no llenamos las expectativas de los demás, ¿cierto? Pero hay uno que nos falla. Hay uno que usted y yo no podemos manipular, porque es Dios. Pero en medio de su necesidad, de su realidad de vida, de mi necesidad, de mi realidad de vida, está siempre. Voy a usar el vocablo en inglés. Available. Está disponible. Cuando usted llama, no sale el mensaje en mi máquina que sale cuando usted a veces me llama y no me encuentra. Su teléfono nunca está ocupado. No tiene mensajes grabados. Siempre escucha tu clamor. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Acuérdate, Señor, en mi necesidad, en mi fragilidad, en mi enfermedad, en mis estados anímicos, en mi crisis financiera. Ten misericordia. Oiga, y Él escucha la oración. Siempre la escucha. Que hay unos silencios pedagógicos de Jesús a nosotros. Los hubo con la mujer cananea. Pero respondió a la petición de ella. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Su mirada, la visión de Bartimeo quiere y debe ser una mirada de fe. Quiere en su miseria mirar a lo alto, mirar a Dios. Quiere volver a levantar los ojos y ver abrirse el cielo sobre su vida y circunstancia. Dios te dice que aunque tú veas el panorama gris,
que aunque veas el panorama con sombras, nubarrones o eclipsado, aunque lo que voy a decir suene chicloso, como dicen los muchachos, o sea un cliché, es verdad. Después de la tormenta llega la calma y viene la paz. Y eso es un cántico de hace muchos años que aquí se cantaba, porque eso dice: después de la tormenta viene la calma, viene la paz. ¿Cuántos dicen que sí? Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, en nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Aquí los sábados a las 3 de la tarde, hace 30 años atrás, ese era el cántico tema. Después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Quizá tú estás atravesando momentos de borrasca, momentos tormentosos, momentos donde no puedes enfocar, donde la visión está como distorsionada. Vete porque tu fe te ha salvado. Esa es la respuesta final de Jesús a Bartimeo. Y Bartimeo volvió a ver. Volvió a tener lo que antes poseía, porque era la voluntad de Dios y porque era bueno para él. Y quiero aquí hacer una nota aclaratoria. Quizá hay cosas que hemos perdido que no van a retornar a nosotros. Y las hemos pedido, y las hemos solicitado, y las hemos orado, y volvemos ahí con la cantaleta. Si no vuelven a ti, no te convienen. Bartimeo necesitaba la recuperación, el recobrar. Silvia le decía a los jóvenes ayer, porque otro de ellos le pregunta: ¿y todavía tú esperas el milagro? Por eso es importante, hermanos y hermanas, hacer los contrastes adecuados. Y si importante es la pregunta, más importante es la respuesta de ella. Y ella dijo: yo sé que Dios puede sanarme, porque Él tiene todo poder. Pero hasta aquí no ha ocurrido. Y yo he aprendido a caminar iluminada por la fe de Cristo Jesús. Y he aprendido a vivir y a disfrutar la vida desde mi realidad. Y claro, ella también dijo: pero Dios tiene un sentido del humor único. Y yo hubiese querido ver a mi hija y no la puedo ver. Pero con los ojos de mi alma la veo. Oiga, mi hermano, estamos hablando de una chica que no tiene todavía 40 años. Y tantas cosas que ella dijo allí. Y yo oía a los muchachos respirar profundo. Jesús hizo muchos milagros. Y sigue haciendo milagros. Y Jesús envió de vuelta a su pueblo al ciego de Betsaida. Y le dijo: vete a tu casa. Y Jesús le dijo al poseso, liberado de las fuerzas del mal: ve a los tuyos, a tu familia, y cuéntale lo que tú has recibido de mi parte.
la sanidad integral que yo he hecho por ti, vete a tu casa, a tu familia, díselo a ellos. Sin embargo, a Bartimeo no le impidió seguirle en su camino. Y cuando digo su camino, póngale el su con letra mayúscula. Porque es el camino de Jesús. ¿Cómo termina ahí? Marcos 10. Vaya otra vez a su Biblia. Marcos 10. Y seguía a Jesús en el camino. Otras versiones dicen y seguía a Jesús en su camino. Seguir a Jesús en su camino implica que luego que Jesús sana a Bartimeo y hay otros eventos, se encamina a Jerusalén. Y Jerusalén es allí donde se juzga a Jesús. Y a veces nosotros, si seguimos en el camino de nuestro Señor, podemos entrar en Jerusalén también. Allí donde se nos juzga, allí donde se nos enjuicia, allí donde se nos crucifica. Y con toda probabilidad que hay gente que ha tenido que emprender camino a Jerusalén, como lo hizo Bartimeo, siguiendo a Jesús en el camino de Jesús. El camino que transita Jesús es la oscuridad de la muerte, pero también es luz salvadora de Dios. En el camino de Jesús es la cruz, pero también es la victoria sobre la muerte. Hemos deseado y hemos diseñado, hermanos y hermanas, un camino solo de tumbas vacías sin pasar por la cruz. Hemos pavimentado unos caminos de victoria, pero sin Getsemaníes. El camino de Jesús nos enseña que hay que llegar a Jerusalén. ¿Y cómo es que dice el Evangelio? Y afirmó su rostro para llegar a Jerusalén. Y hay que afirmar el rostro. Frente a los conflictos, frente a los problemas, no hay que bajar la cabeza. Frente a los conflictos y ante los problemas que sean que tú estés enfrentando, hay que dar el rostro. Como dicen por ahí, hay que dar cara. No nos podemos esconder, no podemos huir. Y como lo hizo Bartimeo con Jesús, enfrentar los poderes, enfrentar la prueba, enfrentar la cruz. Por eso ese Jesús del camino es el que resucita voluntades y derrota muertes y sepulcros. Alaba mi alma al Señor. Y quiero terminar en esta mañana diciéndote lo siguiente. Podemos vivir sin vista, pero no podemos vivir sin visión. Grábate eso en esta mañana. Vuelvo y te repito, da gracias a Dios porque puedes ver físicamente. Pero mirando los pasajes de esta mañana, podemos vivir sin vista, pero no sin visión. ¿Qué ves? Veo los hombres como si fueran árboles. Una visión fuera de foco. Una visión distorsionada. Y hermanos y hermanas, las crisis muchas veces nos hacen ver fuera de foco. Nos hacen ver la realidad distorsionada. Cuando usted está en crisis, en profunda crisis, usted ve la realidad desenfocadamente.
el ciego de Betsaida fue honesto con lo que veía. No jugó al esconder con Jesús. No le dijo una cosa por otra. Le dijo: veo los hombres como si fueran árboles. Por eso Jesús le tiene que dar un segundo toque. Lo tiene que tocar una segunda vez. Y necesitamos en nuestra vida muchos toques para que vayamos clarificando nuestra visión. Esa es otra predicación, la del ciego de Betsaida. Pero ciertamente, en el primer toque, y al primer toque, que fue con saliva, tanto el ciego como Jesús se quedaron allí. Porque si aquel ciego de Betsaida se va viendo árboles con una visión distorsionada, haciendo creer que estaba viendo correctamente, hubiese visto árboles toda la vida. Y se quedó para recibir un segundo toque del Maestro. Porque en ese segundo toque, dice el Evangelio de Marcos, que pudo entonces ver con claridad el panorama y el entorno que le estaba rodeando. Quizá tú necesitas un segundo toque del Señor, un tercer toque del Señor en esta mañana. Porque la realidad que te rodea, con la crisis que muchas veces sientes en tu alma y en tu corazón, no te permiten ver con claridad todo lo que tienes que ver en esta hora. Pero aquí está el Maestro, aquí está el Señor, aquí está el Dios que no le niega un segundo toque a nadie, ni un tercero, ni un cuarto. Y si tú estás viendo la realidad distorsionadamente, no puedes enfocar, no puedes ver con claridad cómo te vas a desplazar en los próximos días. Permite que el Señor toque tus ojos con colirio del cielo en esta mañana y puedas recibir la claridad, la visión que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces cantamos ese coro y después cantamos el otro, el que va a la mesa. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado.